Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Mientras esperamos que sigan ingresando más participantes, como hacemos habitualmente, vamos con un video de las provincias que están participando en el día de hoy. Mati, por favor. Bueno, ahora sí, espero que hayan disfrutado de estas imágenes de las provincias que participan en el día de hoy y damos comienzo formalmente a nuestro encuentro, Miradas desde el corazón de la matanza de Totiflores. El encuentro del día de hoy se llama Propuestas para generar trabajo en la nueva normalidad. Y nuestros invitados son Alicia Terada y Jorge Triata. Les damos las bienvenidas y les voy a contar un poquito sobre ello. Alicia Terada nació en Resistencia, provincia de Chaco, es abogada por la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Nordeste, donde también cursó una maestría en Ciencias Políticas. Se desempeñó como secretaria electoral del Juzgado Federal de Resistencia. Hizo su paso por el ANSES del Chaco y la AFIP-DGI, sede Resistencia, cumpliendo tareas jurídicas. Luego ganó el concurso para el cargo de agente fiscal. Integró el directorio del Consejo de Abogados y Procuradores de Resistencia y fue diputada provincial en Chaco por el ARI durante el periodo 2005 y 2009. Actualmente se encuentra cumpliendo su tercer mandato como diputada nacional por la provincia de Chaco, Coalición Cívica ARI. Bienvenida, Alicia. Y Jorge, por su lado, es oriundo de la ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés, fue consultor en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajó en la Jefatura de Gabinete de Ministros en cuestiones relacionadas con evaluación presupuestaria y fue consultor en finanzas públicas. En 2009 se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación Pensar. En 2009 fue electo diputado nacional por el PRO, banca que renovó en 2013 y que ocupó hasta 2015, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ejerció la presidencia de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. En septiembre de 2018 fue designado secretario de Gobierno de Trabajo y Empleo, cargo en el cual permaneció hasta diciembre de ese año. Bienvenido, Jorge. Toti, tenés la palabra. Bueno, le vamos a dar la palabra a primero las damas, Alicia, y luego a Jorge. Yo hago una presentación muy informal, siempre cuento alguna anécdota de la relación que estuvimos con los invitados. Son conocidos, así que Alicia, le agradezco muchísimo sus invitaciones a conocer la realidad del Chaco, por ejemplo, y donde conocí el impenetrable y las relaciones que hay del Estado con los pueblos originarios, ese lugar tan olvidado por todos. Y cuando volví me acuerdo que contaba de que a mí no me asustaba la pobreza, vivo en La Matanza, vivo en el Tercer Cordón, viví en la pobreza desde chico, pero ahí en esos lugares vi abandono de las personas, era mucho más.
Y la otra vez que estuvimos conversando con Covadrós nos acordamos del recibimiento que tuvimos alguna vez que fuimos con él, de un jefe de una comunidad que con lágrimas en los ojos nos decía: gracias por tenernos en cuenta, solamente por eso le doy las gracias. La verdad que eran gente olvidada. De ahí es Alicia Terada. Todo tuyo, Alicia. Y una gran compañera en la banca de diputados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Veo muchas caras conocidas, así que la verdad estoy feliz de estar con ustedes y agradezco profundamente esta invitación que me realizó mi amigo, el diputado Héctor Totti Flores. La verdad es que nuestra Argentina hoy figura en los topes de los índices. Cuando decimos eso, nos acordamos lo que los jóvenes siempre dicen, es el top 10. Pero el top 10 en este caso, nosotros es de extensión de cuarentena, de cantidad de contagios, de fallecidos como consecuencia del coronavirus, del bajo nivel de detección que hubo en relación a estos casos del coronavirus. Pero también en la parte económica, también somos top 10. ¿Saben por qué? Porque el INDEC nos ha informado que 3.750.000 personas han quedado sin empleos formales, ni hablar de los informales, que suman un 50% más. También, por supuesto, esto conlleva al aumento de la pobreza, que alcanzó ahora casi el 41%, lo que significa que más de 1,5 millones de argentinos han ingresado a este sector de pobreza e indigencia. Ni hablar de la pobreza infantil, que llega al 56.1%, lo que quiere decir que más de la mitad de nuestros niños son pobres. A pesar de la asignación universal por hijo que perciben sus madres, igual no salen de la condición de pobreza porque no llegan al mínimo para su sustento. Es más, la UCA, que corrobora estos datos, también informó que vamos por la tercera generación de personas que no pueden acceder al sistema laboral. Y eso es cierto. Yo lo corroboro acá en el Chaco. Cuando visito los asentamientos, los barrios, bueno, ahora estamos bastante restringidos con el tema de la cuarentena, pero que de cualquier manera uno siempre toma contacto con esa gente, y ellos nos dicen de que ya vamos por 3 generaciones, o sea, de abuelos, padres e hijos que no conocen lo que es el trabajo formal, el trabajo adecuado. Y eso es gravísimo, porque eso se traduce, por supuesto, en exclusión en la salud, en la educación y en la parte económica y social. Por eso, los problemas que tenemos son problemas complejos, y los conocemos todos, agravados ahora por la situación de la cuarentena y la pandemia. En el caso del Chaco, recién a principios del mes de agosto se pudieron abrir los comercios, pero durante meses estuvieron cerrados con la consecuencia que implica todo ello. O sea que sabemos que los problemas son complejos y que las soluciones no son fáciles. Pero justamente por eso es necesario crear algún programa que asegure un crecimiento económico, que genere trabajo, que baje el nivel de pobreza, que nuestros niños dejen de ser pobres también. Y que se haga efectivo ese famoso artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que habla del trabajo digno, de la justa remuneración del trabajo. Pero bueno, la solución, como les dije, no va a ser fácil. Pero lo primero que tenemos que hacer es volver a la normalidad institucional que asegure la plena división de los poderes y fundamentalmente que el Poder Judicial mantenga su independencia. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la generación de trabajo? Tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque los que vayan a querer invertir, o quienes vengan, como por ejemplo Japón, que tiene empresas que le interesaría venir a la Argentina, pero que si no le dan seguridad jurídica, si no le dan garantía de respeto a las leyes y a la Constitución, es imposible. Esto ya nos pasó. Nos pasó durante los 12 años del kirchnerismo. Ustedes saben, 51 empresas japonesas se fueron de la Argentina ante toda esa situación, porque realmente era demasiado grande la presión impositiva, imposible seguir trabajando en nuestro país. En la gestión anterior del expresidente Macri, se pudieron recuperar esas 51 empresas,
que volvieron a poner sus expectativas y sus esperanzas en la Argentina. Pero lamentablemente hoy por hoy estamos con esta situación en donde la inseguridad, la falta de seguridad jurídica hace que muchas empresas estén dudando si se mantienen en el país o si se van. Es más, tenemos la prueba patente de que esto es así con el caso del vecino país Uruguay, en donde ellos dan facilidades impositivas, bajo nivel de presión impositiva, y eso hace que, por supuesto, sean atraídos a radicarse en el Uruguay y no en la Argentina. Pero por eso digo que tenemos que ver de qué manera impulsamos la industria, por ejemplo, los derivados de la industria del campo. Sabemos que nuestra producción del campo es la base de todo lo que forma la economía argentina. También la industria del conocimiento y la energía, por supuesto, con un manejo sustentable del ambiente. Entonces, vemos que hemos tratado de hacer cosas desde la legislatura. Por ejemplo, en el caso de cuando se trabajó la ley de teletrabajo, el proyecto que presentamos desde la coalición cívica, autoría de Maximiliano Ferraro, nuestro presidente de bloque, era incorporar dentro de la normativa del teletrabajo la posibilidad de una reducción impositiva de las contribuciones patronales, también la posibilidad de acceder a créditos blandos que se den a través de los bancos nacionales oficiales, de manera tal que puedan adquirir los insumos, porque como ustedes saben, durante la pandemia, todo lo relativo al teletrabajo fue incrementándose paulatinamente. Pero creíamos que era necesario esta incorporación, pero lamentablemente el oficialismo parece que no le interesa crear nueva fuente de trabajo o que la gente pueda acceder a un trabajo digno, a un trabajo formal, y no que sigamos estando con un 40% de informalidad laboral en la Argentina. Y también, bueno, está el proyecto que es de autoría del diputado Toti Flores, que bueno, seguramente él después lo va a explicar, en donde también se establece la promoción del empleo privado. Y resalto lo del tema del empleo privado, porque hoy por hoy parece que el único empleo que funciona es el empleo público, ya sea nacional, provincial, municipal o en entidades u organismos provinciales o nacionales. Es lo único que aparentemente funciona. Es más, cuando nos encontramos con algunas personas que buscan trabajo, te dicen, ¿y no me podés conseguir algún contratito o algo dentro del Estado, dentro de cualquier lugar donde sea? Pero parece ser que la mirada siempre está dirigida al empleo público y no al empleo privado, que es el que se caracterizó en épocas de gran prosperidad de nuestra patria. Entonces creo que eso es el punto fundamental al que tenemos que volver, y que hoy por hoy vemos que lamentablemente no es así, que todo se dificulta, que todos ponen palos en la rueda en relación a esto. También hemos presentado desde el Interbloque una ley de promoción del empleo, dentro de cuya normativa tenía un capítulo especial referida al empleo joven, a la posibilidad de que las empresas tomen a jóvenes de 17 a 24 años y que de esa manera estos, por cada uno que incorpore, le reduzcan el primer año el 100% de las contribuciones patronales y el segundo año el 75% de las mismas, y así sucesivamente. Pero lamentablemente no hay voluntad política, no la hubo en el 2019 cuando se presentó hacia mediados del 19, y tampoco lo hay ahora, porque por supuesto pareciera ser que a este gobierno no le interesa generar puestos de trabajo, no le interesa que nuestros jóvenes puedan tener un empleo digno, y por eso lamentablemente duerme el sueño de los justos. Pero quiero decirles que no todo está perdido. Escuchándolo a Mateo Salvato, este joven de 21 años que tiene una empresa, que creó un software, un app, justamente para personas que tienen dificultades comunicacionales, y que es un servicio gratuito para aquellas personas que le prestan la voz a los que no pueden hablar y que le dan el oído a quienes no pueden escuchar. Entonces, creo que este chico nos ha dado las pautas, ha aparecido recientemente en varios programas de televisión, en donde él habla de la posibilidad de la esperanza, de decir que tenemos que hacer las cosas en nuestro país, que él no se quiere ir de la Argentina, que él quiere quedarse acá, porque acá
Este país tiene toda la potencialidad necesaria para poder desarrollar, en el caso de él, que es un emprendedor, el emprendimiento que él hizo, junto con sus compañeros de escuela en ese momento, a los 17 años, hoy tiene 21, han pasado 4 años, y ha desarrollado esa posibilidad. Entonces creo que justamente todo esto es lo que tenemos y lo que podemos hacer, que no todo está perdido, que todo se puede hacer, pero fundamentalmente tiene que haber la vocación y la decisión política de querer hacer, de querer realmente darle trabajo digno, volver a la cultura del trabajo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, Jorge, Bien. ¿te parece? Yo lo presento a Jorge. La verdad que lo conocí en los últimos 4 años, hemos estado muchas veces juntos. Yo a veces repito la frase de que lo peor que ha hecho el kirchnerismo, fundamentalmente aquellos personas pobres de la Argentina, es haberle sacado la idea de justicia social. Es peor que la cuestión económica y toda esa historia, porque esa idea de justicia social era la que te empujaba a querer ser de clase media. Vos querías ser igual a la mayoría de la gente que progresaba. El kirchnerismo vino a justificar la pobreza con cosas increíbles como el Día de la Dignidad Villera, por ejemplo. Ese es Jorge Triaca, pero también quiero decir, y fundamentalmente a mis amigos de la Juanita, el orgullo que yo sentía cuando en el gabinete social, en la Casa Rosada y ante el presidente Jorge Triaca, presentaba lo bueno que habíamos hecho con la oficina de empleo en La Juanita. Yo decía que exageraba un poco, que no era tan bueno, pero bueno, ese es mi amigo Jorge Triaca, que muchas veces ha colaborado y que tiene también el corazón en la matanza. Gracias, Jorge, por participar. No, Toti, a vos, y para mí es un orgullo estar con ustedes. Gaby, muchas gracias por coordinar todo esto también. Y Alicia, que siempre tiene esa energía que contagia, que es una persona extraordinaria, transparente y que desde el Chaco, pero desde una vara de honestidad y de energía y de buena onda, siempre está aportándole cosas a nuestro país y particularmente a un lugar tan complicado como es el Congreso. Compartí con ella 6 años en la Cámara de Diputados, 6 años muy difíciles, donde éramos oposición, donde no podíamos construir mayorías, o nos costaba mucho construir mayorías, pero seguíamos ahí marcando la cancha, proponiendo, desarrollando proyectos como lo que están haciendo ahora, que por suerte hoy hay una diferencia enorme en la que antes había en Argentina. Hoy esa esperanza se dio lugar a la expectativa de alternancia. En Argentina, por suerte, muchos argentinos decimos no queremos resignarnos, no queremos bajar los brazos, queremos seguir pensando que es posible un camino de transformación, un camino de realización de todos los argentinos, pero particularmente de aquellos que tienen más dificultad. Y como decía el Toti recién, para mí la transformación de la vida de cada uno empieza por la educación y sigue por el trabajo. Me parece que son los 2 elementos centrales que le dan las herramientas a cualquier persona, desde la punta de la Quiaca hasta Tierra del Fuego, la posibilidad de que a través de la educación y el trabajo puedan realizarse, puedan desarrollar su vida y cumplir sus expectativas. Después, por supuesto, depende mucho de la suerte, después, por supuesto, depende mucho de los talentos que cada uno tenga, pero también depende mucho de lo que hagamos como Estado para ayudar a esa persona a acceder a una educación de calidad, a darle en el ámbito del trabajo la capacitación y el conocimiento que necesita para poder desarrollarse. Recién Alicia contaba el ejemplo de Mateo Salvato, un joven argentino que cerró, me acuerdo cuando cerró la jornada del G20, de empleo de G20 en la Argentina. El resto de los ministros de trabajo del resto del mundo lo miraban y decían, increíble que un chico de casi 20 años podía hacer una aplicación para que personas con dificultad auditiva puedan desarrollar cualquier tipo de trámite o cualquier tipo de comunicación en cualquier ámbito, y bueno, y así nos pusimos a trabajar con él. Pero es eso, abriendo oportunidades, abriendo la puerta para que puedan acceder a aquellos que se han quedado afuera.
lamentablemente, Toti, tenemos que hablar de una situación que la pandemia, pero como resultado de la pandemia, la cuarentena generó una devastación en nuestro sistema productivo, generó un conflicto enorme, latente y potencial entre nuestra sociedad, en el cual la inequidad se va a escalar mucho más, pero sobre todo también la falta de oportunidades. Yo se lo decía a algunos amigos estos días, la Argentina tiene un tsunami de frente y estamos viendo si tenemos la mesa bien ordenada, digamos. O sea, hay un tsunami que nos viene de frente. Preocuparnos ahora por si pusimos bien los platos, si pusimos bien el tenedor y el cuchillo, me parece que es un error, si no entendemos que tenemos que priorizar y cuidar y darle oportunidades a aquellos que más lo necesitan. La gente hoy, yo siento que está muy... Ve ese tsunami que muchos de los dirigentes políticos no lo están viendo y te dicen, defiéndanme, cuídenme, que no me saquen lo que tengo. Y por eso vemos las reacciones ante el abuso de la propiedad privada, por eso vemos las reacciones ante situaciones como la disparada del tipo de cambio, por eso vemos reacciones cuando vemos que los dirigentes se pelean por la agenda de la expresidenta y no por los problemas concretos que tienen los argentinos. Y por eso me parece extraordinario, Toti, que vos, que sos el estandarte del sentido común, te estés preocupando por eso y presentes en los próximos días un proyecto que, déjame decirte, tiene como esencia la búsqueda de la inteligencia colectiva. Me llamaste hace algunas semanas y me pusiste en un Zoom con otras personas de otros ámbitos, empresarios, gente del trabajo, académicos, técnicos, etcétera, para que entre todos ayudemos para que te puedas tener el mejor proyecto posible. Y la verdad, así se labura en la Argentina, escuchando a todos, escuchando una postura que puede estar enfrentada a la otra y tratando de encontrar los puntos que se pueden acceder. Esa es la forma de resolver los problemas, porque es muy fácil gritar de lejos y tirar piedras y romperle la casa al otro, pero después el otro va a venir y hacerte lo mismo a vos, o sea, y ahí no resolvemos nada. Lo que vos estás haciendo es encontrar ese camino de cómo se construyen los consensos, cómo se construyen las mejores ideas comunes, y me parece que eso es súper valioso. Voy un poquito, Alicia dio algunos datos que son muy interesantes, que son muy devastadores, es decir, cuando vemos que en la Argentina más del 50% de los chicos están en situación de pobreza, cuando vemos, como decía Alicia, que el 40% de nuestra economía es informal y que hoy vamos a estar por arriba del 40% de situación de pobreza, ni les digo que el sostenimiento de la mayoría de la contención social la estamos haciendo emitiendo dinero y no con cuestiones de fondo. Digo, me parece que ahí nos tiene que llevar a reflexionar en dos o tres cosas. Una tiene que ver con el proyecto, por ejemplo, que estás encarando, Toti. Hay alrededor de 1 millón de trabajadores en el sector formal y más de 2 millones de trabajadores en el sector informal van a estar en una situación de alta precariedad en el empleo y que no lo estaban así hace 6, 7 meses atrás, digamos. O sea, de hoy empiezan a enfrentar una situación de alta precariedad. ¿Qué significa alta precariedad? Que algunos pierden, otros les reducen horas, que algunos están en proceso de suspensión, que otros que son cuentapropistas salen a la calle y venden la mitad o venden el 20% de lo que vendían antes. Es decir, están en una situación para que la generación de ingresos de manera genuina se les hace mucho más difícil. Por eso hay que mirar cómo es el marco institucional del ámbito del trabajo. Y hay que ayudar a que construyamos un marco institucional del ámbito del trabajo que facilite el empleo, no que lo haga más complejo. Yo lo contaba la otra vez, no sé si te lo conté, Toti, pero cuando uno contrata a una persona de manera formal, un trabajador registrado en blanco, se activan más de 88 leyes. Es decir, tenemos miles de trabas y trabitas y cosas que hacen que el vínculo laboral necesite de un contador, de un abogado, de un experto y no de una acción para generar producción, digamos. O sea, estamos más preocupados por el vínculo laboral, cómo se va a extinguir, si me hace juicio laboral o no me hace juicio laboral, que por ponernos a desarrollar y usar nuestra creatividad para generar más productos y que esos productos generen riqueza y que esa riqueza se pueda distribuir. Entonces, me parece que por ahí tiene que ir el estado de discusión.
entendiendo que estamos en un proceso también de emergencia. Entonces, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a mis amigos que están en el ámbito sindical, a mis amigos que están en el ámbito empresario, acá tenemos que poner todos en la mesa, no ver qué sacamos cada uno. Entonces, si hay organizaciones sindicales que cobran una cuota solidaria, bueno, en este momento hay que dejar que esa plata quede en el bolsillo del trabajador. Lo mismo al sector empresario, no podemos estar pensando en cómo hacemos una actualización de precios cuando vemos que el bolsillo de la gente no está acompañando. Digo, me parece que ahí tienen que estar los sectores. Y por supuesto el Estado también. El Estado tiene que adecuar sus gastos para que la presión impositiva empiece a bajar, porque si no, no hay inversión que valga. No hay posibilidad de desarrollo. Miremos los sectores que generan más empleo, el sector de la construcción, el sector comercial, el sector industrial, y vemos que en esos sectores las inversiones que están proyectadas para el año que viene apenas si renuevan la amortización de su capital, de su maquinaria. Es decir, no hay un escenario por delante que nos dé un auspicio de que pensemos que las cosas van a ir bien. Y eso es porque hay un gobierno que no es confiable. Es así de fácil. Cuando no hay confianza, nadie invierte. Entonces nosotros tenemos que reconstruir esa confianza. El presidente lo tiene que empezar. Pero nosotros, como oposición, en nombre de la oposición, Toti y Alicia, están haciendo lo que hay que hacer, es proponer, llevar proyectos que tengan alto nivel de consenso, hablar con todos los diputados nuestros y ajenos para que acompañen ese proyecto, darle las herramientas para que el presidente algún día se despierte de la siesta esta que lo tiene en la cuarentena y que no lo deja accionar hacia el lado de la normalidad, del sentido común, para que pueda empezar a resolver las cosas. Sé que eso es el enorme desafío. Por supuesto, Toti, que después de esto se desprende, como bien lo dice Alicia, cómo hacemos para que aparte generemos más oportunidades para los jóvenes. Muchos jóvenes sabemos que después de esta pandemia van a abandonar el sistema educativo, y eso ya es la peor noticia de la pandemia. ¿Cómo hacemos para que se vuelvan al proceso educativo? ¿Y cómo hacemos para que muchos jóvenes durante su carrera educativa tengan oportunidades de capacitación en puestos de trabajo? Vos, Toti, lo sabés muy bien porque sabés cómo funcionan en otros países. Alicia, vos también lo sabés. Países como Japón, como Alemania, como los Países Bajos, como muchos países europeos, tienen mecanismos para que los jóvenes en los últimos años de su colegio puedan ir y hacer experiencias en el ámbito del trabajo, para saber, conocer, adquirir habilidades, pero también para definir su futuro. Y hoy, más que nunca, tenemos que pensar que nosotros que estamos arriba de los 40 años, vamos a tener que volver a capacitarnos a lo largo de nuestra vida laboral, porque son tantos los cambios tecnológicos, no solamente en el acceso a la comunicación. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que aprender a usar el WhatsApp? Ni digo que tengamos que aprender todos a usar el Zoom en el medio de esta cuarentena y pandemia, sino que también vamos a tener que aprender otras habilidades a lo largo del resto de nuestra vida laboral. Por eso es desafiante, pero por eso también es importante que haya un marco institucional que no discrimine, porque aquellos que hoy tienen más de 40, si son discriminados por aquel que tiene 20 años y que acaba de salir del sistema educativo, también vamos a generar distorsiones. Y eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Bueno, estos son los desafíos. Me parece que, Toti, una vez más, vos le estás dando en la tecla, porque estás planteando cómo es el instrumento para salir adelante, cómo es el instrumento para que la gente pierda ese miedo, salga de la defensiva y empiece a aspirar a transformar su realidad de vuelta. La Argentina se construyó con soñadores que pensaron que acá podían hacer un futuro mejor. Bueno, nosotros tenemos que reconstruir ese sueño y lo tenemos que hacer rápido, porque si no muchas generaciones van a pensar que yéndose a otro país van a resolver sus cosas y lamentablemente también se van a frustrar, porque esto que está pasando hoy en Argentina también está pasando en otros lugares del mundo. El mundo se empieza a cerrar. Esta pandemia va a seguir porque por más que consigamos la vacuna, van a haber brotes secundarios hasta que podamos inocular a la mayoría de la población. Va a llevar tiempo esto y nos tenemos que preparar para ese tiempo. Por eso que es un desafío extraordinario estar discutiendo estas cosas y proponerlo de esa manera, Toti, que yo sé que vos tenés el tesón y la garra para poder hacerlo. Y nadie te puede decir que vos no sos ejemplo de cómo se generan oportunidades para los que más necesitan, porque yo lo vi con mis propios ojos, lo sentí en el corazón de la gente que está ahí en La Juanita, pero también lo vi en jóvenes, mujeres, gente mayor que encontró a través de la cooperativa las oportunidades de poder realizar
su sueño de vida. Así que los felicito una vez más y por supuesto sepan que siempre estoy a disposición. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Ahí en el chat tengo que ponerme los anteojos para mirar porque si no, no veo bien, pero hay gente del Chaco, de Quitilipe, te dicen Alicia mandando saludos, y hay muchos también de La Matanza, Alejandro Zamorano de la Coalición Cívica ARI de La Matanza y varios militantes. Le dejamos la pregunta, no, antes tengo que ir a que Maxi Gándara nos explique en 3 minutos cómo es el sentido del proyecto, porque esto lo tenemos que seguir trabajando. Maxi, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va? bien. Bueno. Hola, Maxi. Como decía Jorge, estuvimos trabajando bastante con un grupo bastante diverso de personas, tratando de encontrar alguna propuesta para tratar de generar empleo en la post-pandemia argentina, pero particularmente tratando de pensar una idea distinta o innovadora que salga un poquito del típico conflicto que existe entre que generar el trabajo en la Argentina muchas veces supone disminuirle derechos a los trabajadores. Entonces, después de trabajar bastante y buscar alguna alternativa, pudimos ir construyendo este proyecto que les voy a presentar ahora y que va a estar presentando justamente Toti. Yo soy parte de su equipo en estos días. Habíamos armado un PowerPoint, Mati, si lo puedes poner. Bueno, básicamente el proyecto que preparamos es un proyecto de ley para la promoción del empleo en emergencia y tiene los siguientes objetivos. El objetivo principal que tiene el proyecto justamente es generar empleo en la Argentina post-pandemia. Y el objetivo secundario, pero no menor, es justamente trabajar en la formalización del empleo no registrado. Ahora, ¿por qué, además de generar empleo, algo tan importante, la formalización? Justamente porque la formalización laboral lo que va a permitir es el ingreso de mayores personas, el acceso de mayores personas al sistema de salud a través de las obras sociales, el fortalecimiento justamente también de este sistema que se ve tan golpeado hoy por la pandemia, que recibirá justamente mayores aportes de mayores trabajadores registrados, y al mismo tiempo, algo que por ahí es más a futuro, pero no deja de ser importante y no deja de ser una cuestión que preocupa prácticamente a todos los países, es que haya mayores aportes al sistema jubilatorio y que fortalezcan justamente este sistema, y que en el futuro haya mayores empleados que hayan obtenido su jubilación en virtud de sus aportes. La siguiente filmina, si podemos pasar. Bueno, los beneficios de este sistema básicamente serían los siguientes. En primer lugar, la disminución del costo laboral, que en su consecuencia inmediata debería ser la generación de más empleo. Alicia hace un rato nos estaba comentando justamente que uno de los problemas más importantes de la Argentina es el alto costo laboral. Otro de los beneficios también va a ser la disminución de los riesgos laborales, que, como también decía Jorge hace un rato, muchas veces la generación del empleo está más relacionada con la necesidad de contratar contadores y abogados que simplemente el hecho productivo de contratar a alguien. Y por eso nosotros también estuvimos haciendo hincapié en la necesidad de disminuir estos riesgos laborales. Ahora, realizar un proyecto de ley que eventualmente sea ley, que sea un sistema que sirva, no quiere decir, como decía hace un rato, que necesariamente la disminución de los costos laborales y la disminución de los riesgos laborales tiene que generar una disminución de los derechos de los trabajadores. De hecho, todo lo contrario. Nosotros estamos proponiendo algo innovador que lo que va a generar es una mejora incluso de los derechos de los trabajadores. Que, como ya vamos a ver más adelante, esta disminución de los riesgos laborales y de los costos laborales le va a traer beneficios al trabajador. Bueno, y otro de los beneficios es justamente el aumento de estos aportes jubilatorios y la disminución de futuras jubilaciones que no tuvieron aportes. En Argentina nosotros tenemos un sistema en donde se abren permanentemente moratorias para personas que no han alcanzado los aportes que necesitan,
y lo conveniente para sistemas jubilatorios que cada vez haya más trabajadores registrados que puedan aportar al sistema jubilatorio y que eventualmente accedan a su jubilación en virtud de su esfuerzo y sus aportes. Y por último, otro de los beneficios que tiene el proyecto que estaríamos presentando es la disminución de la especulación que generalmente tiene el empleado en relación al despido. ¿Cuántas veces hemos escuchado que mucha gente se queda en su puesto laboral para no perder su antigüedad en su puesto de trabajo y prefiere ver de qué manera puede generar una situación de despido para poder cobrar la indemnización que prevé la ley? Entonces nuestro proyecto lo que busca también es la disminución de esta especulación de despido y ahí la promoción de búsqueda de nuevas condiciones laborales. Porque si esta situación de especular con el despido de uno mismo en un lugar de trabajo va a generar que uno no busque nuevos trabajos o mejores trabajos porque va a estar más preocupado de no perder su antigüedad laboral que de ingresar a un mejor trabajo. Y si eso no sucede, también esta promoción de nuevas condiciones, de búsqueda de nuevas condiciones laborales también va a promocionar la capacitación laboral por parte de las personas que ya tienen trabajo. La siguiente, Filmina. Bueno, antes de arrancar con los dos problemas que nosotros vimos como centrales en el sistema laboral actual, creo que es importante destacar una cosa, y es que lo que vamos a ver a continuación sería bueno también comprenderlo dentro de la realidad de que en la Argentina la mayoría de los puestos laborales los generan las pymes. Y en ese sentido, todo lo que vamos a ver a continuación es bueno entenderlo dentro del sistema de una pequeña o mediana empresa y cómo estos números que por ahí vamos a ver a grandes rasgos pueden significar un gran problema para justamente este tipo de empresas. Bueno, los dos problemas laborales, los dos problemas que tiene el sistema actual laboral a nuestro criterio, por un lado son los costos laborales, los costos impositivos laborales, que era de lo que Alicia hablaba hace un rato, y por otro lado los riesgos laborales, que era un tema de justamente lo que Jorge estaba comentando también, nos estaba comentando también hace un rato. Para que entendamos un poquito cómo son los costos laborales en la Argentina, por cada peso que recibe el empleado de su sueldo, el empleador tiene que pagar 1,42 pesos a 1,45 pesos. Esto en términos generales. Y dejando de lado ciertos rubros de trabajo que además tienen aportes muy específicos. Pero básicamente, entre comillas, el impuesto laboral es de entre un 42 y un 45% de el sueldo de la persona. Y eso es lo que paga al final del día el empleador. De esta diferencia, 2/3 partes la recibe la ANSES, destinada a jubilaciones, asignaciones familiares y al fondo de empleo. Y por otro lado, cuando hablamos de riesgos laborales, nos estamos refiriendo justamente a las indemnizaciones por despido. Si podemos pasarle a la siguiente filmina, les comento un poco cuál es la situación actual de una indemnización de despido, como para que la podamos entender en términos numéricos y de la forma más simplificada posible, porque es algo bastante más complejo. Pero acá pusimos un ejemplo de una indemnización laboral de una persona que trabajó 5 años y que hoy recibe un sueldo de 43.080 pesos con 38. Este número justamente es el número el ingreso que debe tener una familia tipo para estar por encima de la línea de pobreza. Quería tomar justamente este salario como para que nosotros entendamos cuánto la base del ingreso de una familia puede transformarse después en una indemnización por despido. Básicamente la indemnización extrajudicial, que es la liquidación que se hace sin contar las multas, porque hay multas en la Argentina por tener que hacer un reclamo judicial para poder cobrar la indemnización, es de 457.348 pesos. O sea que un empleador que tiene que lamentablemente despedir a un empleado que cobra este sueldo y que trabajó 5 o más años, debería abonarle dentro de los 4 días hábiles en que lo despidió la suma de 457.348 pesos. Ahora bien, en este sistema actual también, esta indemnización, si se tiene que reclamar judicialmente, se eleva a 711.518 pesos.
Y en este número, creo que es importante destacar, no estamos contando ni los intereses que van devengando a lo largo del tiempo que tarda el juicio, ni los costos judiciales. Un dato no menor en relación a esto es que justamente el empleado lo más probable es que no vea un peso hasta que se resuelva el juicio laboral, que hoy en la Argentina tardan entre 4 y 7 años en resolverse. Entonces, lo cierto es que al final del día lo único que va a generar esta situación es un montón de costos extras al sistema y el empleado va a pasar años esperando ver el ingreso que por ley le correspondería. Ahora, en esta misma situación, si el empleado renuncia, y pusimos como un ejemplo el día 22 del mes, se llevaría 78.226 pesos, incluyendo el sueldo por los días trabajados. ¿Y por qué pusimos este número? Porque es importante ver la diferencia entre el primer número y el tercero. Y acá es donde se produce la especulación justamente con el despido que busca un empleado muchas veces. Porque si lo despiden, puede reclamar 457.000 pesos o un juicio por 711.000 pesos, y si renuncia, debería llevarse solamente la suma de 78.000 pesos y perder sus 5 años de antigüedad laboral. Algo que no es menor es que todos estos costos están asumidos por el empleador. O sea, que el empleador es quien debe responder por todos estos costos. Siguiente, Filmina. Ahora, nosotros lo que buscamos es justamente proponer un sistema distinto, en donde los costos laborales se reduzcan, los riesgos laborales también se reduzcan, pero que el empleado no pierda sus derechos, sino que vea ciertas mejoras, creo que bastante importantes, en su relación de trabajo. En primer lugar, el proyecto de ley lo que busca es disminuir los costos laborales, en donde por cada peso que recibe el empleado, en vez de tener que pagar un peso con 42 o un peso con 45 el empleador, pase a pagar entre un peso con 35 y un peso con 39. Y lo que justamente buscamos es disminuir estos costos, disminuyendo las contribuciones que hacen los empleadores al ANSES. No el aporte que hace el empleado, sino disminuir justamente el porcentaje de contribuciones patronales que va dirigida al ANSES por cada puesto de trabajo. Ahora bien, podrían decirnos, bueno, estaríamos desfinanciando el sistema jubilatorio, estaríamos desfinanciando al ANSES. Lo cierto es que si nosotros logramos con este proyecto una mayor formalización laboral y mayor generación de empleo, justamente pasaría lo contrario, el ANSES estaría recibiendo mayores aportes. Y lo cierto es que al final del día tampoco estaría en una situación donde a futuro tuviera más jubilaciones que pagar, porque hoy por hoy, con todas las moratorias existentes, la ANSES termina igualmente jubilando a un montón de personas que no tienen aportes. Y la parte principal del proyecto, que justamente está relacionada con el riesgo laboral, supone que incluiríamos dentro de este peso con 39 a peso con 35 que abona el empleador por cada peso que abona el trabajador, un costo de un 9% destinado a un fondo de desempleo. Básicamente nosotros lo llamamos un fondo de cese laboral. Este fondo va a tener como objetivo justamente cubrir en caso de cese laboral, ya sea por despido o por renuncia, este famoso artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, o que generalmente nosotros conocemos como un sueldo por año trabajado. Entonces, si podemos pasar a la siguiente filmina, vamos a ver los números por ahí de una forma más clara. Volvemos al ejemplo anterior, pero hoy dentro del marco del proyecto de ley que estaríamos presentando. Por un lado, nos encontramos que no está a cargo de las indemnizaciones de los trabajadores solamente el empleador, sino que una parte la paga el empleador y otra parte la paga este fondo que se va a ir creando con este nuevo aporte. Entonces, frente a una indemnización extrajudicial, el empleador va a tener el derecho a cobrar el mismo monto. La única diferencia, que a nuestro entender es fundamental, es que el empleador va a tener que responder por una porción de ese monto, tal como aparece en este punto 2, y otra parte va a ser abonada directamente por el fondo, y el fondo la va a abonar inmediatamente
resuelta esta relación laboral. De forma tal que el empleado va a poder cobrar en el momento en que termine su relación laboral, como en este ejemplo, 254.170 pesos aproximadamente. Puse aproximadamente porque depende justamente de en qué fecha cesó la relación laboral, con algunos detalles más que harán que el monto sea un poco más alto o un poco más bajo. Pero lo importante es que el empleado se va con su indemnización del 2.45 a su casa, inclusive si renuncia. Y esta indemnización no estuvo a cargo del empleador, sino que la pagó justamente este fondo que crea la ley. Mientras que el empleador va a tener que resolver otros rubros propios de la relación laboral, pero que le van a hacer muchísimo más liviana esta situación de cese laboral. Frente a una indemnización judicial, si esto se llevaría a la justicia, hay algo que es importante. El empleado igualmente cobraría estos fondos y esto se descontaría del reclamo judicial, haciendo que los costos judiciales sean mucho más bajos, que los intereses sean mucho más bajos, porque el capital justamente del reclamo disminuye en gran medida. Y respecto a la mejora de los derechos de los trabajadores, es cierto que el trabajador va a llevarse justamente este famoso 2.45, este famoso sueldo por año que reciben, incluso si renuncia a su trabajo. ¿Esto qué va a permitir? Que la persona no esté especulando con ser despedida, sino que el hecho de renunciar también le va a dar derecho a una suerte de indemnización o fondo de desempleo que le va a permitir transitar de una forma mucho más tranquila de un trabajo a otro y va a pensar en capacitarse, encontrar mejores puestos de trabajo, independientemente de su antigüedad en el trabajo actual. Así que básicamente el proyecto sería este que les estaríamos presentando. Gracias, Maxi. Bueno, Gaby, ¿algunas preguntas relacionadas con esto? Así lo aprovechamos a Jorge y a Alicia. Bueno, muy bien. Tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, hay nuevas formas laborales y desarrollo, y tenemos a Susana Fiati de Santa Fe, que dice si contamos o estamos pensando herramientas nuevas en nuestro país a nivel general para aplicar, me trabé. Contamos con las herramientas en nuestro país a nivel general para aplicar y generar conocimientos a través de las nuevas tecnologías que son imprescindibles para competir en el mundo. Sí, la verdad que estamos en condiciones, hay mucha capacidad, mucho conocimiento. Le hablaba hoy recién y hacía referencia a Mateo Salvato, pero como ello, también tenemos en la Argentina, bueno, no sé si seguirán estando, pero por lo menos hasta ahora teníamos 5 empresas denominadas unicornio, dentro de las cuales está Mercado Libre, donde está Globan, donde está Despegar y demás. Evidentemente, capacidad, conocimiento y la tecnología necesaria existe. Es por eso que durante la anterior gestión nosotros habíamos promovido lo que es la ley de la industria del conocimiento para favorecer la instalación de estas empresas, que pueden irse a cualquier lugar del mundo para instalar su base, porque de hecho se manejan a través de las redes y no necesitan tener forzosamente una radicación en la Argentina. Pero lo ideal era que estuvieran en la Argentina, y es por eso que nosotros insistimos tanto en esta industria del conocimiento, que lamentablemente ahora está tergiversándose a través de las modificaciones que el kirchnerismo ha introducido. Jorge, ¿querés agregar algo? Quería hacer un comentario con respecto al proyecto, que me parece que es súper interesante y por ahí no se dijo. Este es un proyecto que no incorpora nuevos costos, sino que lo que hace es redistribuir parte de lo que ya está haciendo el empleador en relación al trabajador, y le brinda algo que no tiene hoy el marco institucional, que es darle previsibilidad. Cuando uno mira, por ejemplo, cuando estábamos en el Ministerio en el año 2017, los costos que estaban vinculados al conflicto entre trabajadores y empleadores generaron más de 650 millones de dólares de honorarios a los abogados laboralistas, que eran parte del conflicto, pero que no eran ni el trabajador ni el empleador, digamos. Entonces,
cuando uno resuelve y baja esos costos, le permite tener más plata en el bolsillo del trabajador, le permite generar más posibilidad de ingreso a la empresa y eso genera más posibilidad de inversión. Es decir, es bien sencillo y bien claro. La otra cosa que me parece que es importante señalar, sobre todo para los fundamentos del proyecto, Toti, es, imagínate que este proyecto hubiese estado vigente mientras se llevaba adelante la cuarentena y la pandemia. Bueno, muchos de los trabajadores que tuvieron que recibir subsidios por parte del Estado con emisión y con la maquinita, hubiesen podido recurrir a estos fondos de cese, digamos que son recursos genuinos, que son aportes que se hicieron a lo largo de su vida laboral, y de esa manera no le hubieses cargado más presión a la emisión monetaria, digamos, ¿entendés? Entonces me parece que por ahí va una segunda cosa. Lo tercero es que también hay que establecerlo como tope, porque no son las mismas las actividades que tienen alta rotación, por ejemplo, supongamos la actividad rural o la actividad de comercio de cercanías y demás, que tienen un nivel de rotación distinta que las que tienen las actividades industriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que eso está bueno también. Y por último, lo que creo que es importante es que esto te preserva el valor del conocimiento adentro de empresas. Porque si vos tenés certeza y previsibilidad en la contratación, mejorás la calidad de tus trabajadores, porque tanto el trabajador descomprime sus ansiedades, sus miedos, el miedo a perder un ingreso si tiene que renunciar o lo echan y demás, como también el empleador. Entonces, eso le da una dinámica operativa al funcionamiento dentro de las empresas de mucha mayor tranquilidad y de mucho menos conflicto. Así que me parece que en todo eso este proyecto lo hace positivo. Muy bien. En relación a estas nuevas propuestas, tenemos algo muy inquietante que surgió en nuestros formularios. Por ejemplo, Florencia Tati de Pilar, junto a Susana Orril de San Miguel, nos preguntan: ¿por qué Brasil pudo hacer cambios con los sindicatos y nosotros no? ¿Cuál es su opinión? Y bueno, Susana agrega a esa misma pregunta: ¿cómo hacemos con los sindicatos frente a estas nuevas propuestas? La verdad es que muy buena la pregunta. Y fíjense la fuerza que tienen los sindicatos, que cuando estábamos trabajando dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo, la ley de teletrabajo, ¿saben quiénes fueron los primeros depositores? Todos los sindicatos relacionados con la actividad del teletrabajo. Esa es, lamentablemente, es la fuerza que tienen, y más la impronta con este gobierno, que por supuesto están dentro de lo que es el oficialismo. Lamentablemente es cierto que Brasil ha podido manejarse de otra manera con los sindicatos, porque ha habido una confianza y un diálogo franco con ellos, de manera tal que, como bien lo dijo Toti, en esta estamos todos. No es que se va a salvar uno y el otro no. Es que o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Eso es lo que habría que entender, y el sindicalista tendría que entender cuál es el papel fundamental que tiene, que es defender los derechos de los trabajadores. Y para defender los derechos de los trabajadores deberían conservar y mantener y proteger esa fuente de trabajo, que hoy por hoy pareciera que no es así, porque sigue el conflicto de amigo-enemigo, como si fuera que el patrón es el enemigo del empleado, cuando en realidad son engranajes de una misma maquinaria. Y eso es lo que hay que revertir. Sí, Jorge. Y Gaby, primero quiero saludar a Roberto Vila y al amigo Zamorano, que siempre nos acompañan ahí en La Matanza, junto con Gus, con Pamela, con ahí Carlitos Mosteiro también, que los veo que están por ahí. Bueno, mandarles un cariño a todos y que sigan laburando y laburando en coordinación con vos, Toti, que lo vienen haciendo muy bien. Pero digo, más allá de eso, el rol de los sindicatos es importante. La adecuación y la normalización de los sindicatos también. Muchos de los sindicatos siguen pensando como en la década del 70, como con un reloj que atrasa, además de 50 años para atrás. Fíjense ustedes que nosotros tuvimos que modificar el 40% de los convenios y todavía nos falta hacer mucha tarea. Pero Toti fue de la industria metalúrgica, era tornero. Bueno, hoy si mirás el convenio de la Unión Obrera Metalúrgica, ves que casi el 50% de las actividades ya no existen más, pero no existen más por cambios tecnológicos, no existen más porque hay otro tipo de elementos, instrumentos y mecánicas
que te permiten desarrollar otro tipo de actividades. Bueno, hay que capacitar en esas otras actividades, pero también pensar que la dinámica del trabajo requiere de nuevas formas de planteo. Y por supuesto, déjenme insistir con eso, la capacitación, la formación profesional. Ahí hay una enorme tarea de los dirigentes sindicales. Yo les pido a todos los que integran Juntos por el Cambio, los que son fanáticos, adherentes, militantes o que les guste la idea, que participen dentro de la organización gremial. ¿Por qué? Porque se cambia desde adentro, no se cambia tirando las piedras desde afuera. Hay que meterse, armar una agrupación, decir que vamos a presentar una forma de pensar distinta y vas a ver que van a empezar a... Es la forma en la que ¿no? Perdón, no sé si me pasó a mí, pero la última parte no te escuchamos, o por lo menos yo. Sí. Perdón, no, lo que decía es que hay que meterse dentro de las organizaciones gremiales, hay que presentar agrupaciones, hay que presentar una forma distinta de conducir las agrupaciones y que solamente con hacer esa tarea vos te pones de acuerdo con los que piensan distinto, con los que quieren que la organización gremial tenga otra representación, se modernice, se actualice. Solamente con hacer eso, muchos de los dirigentes que están hoy en los gremios van a empezar a cambiar la forma de actuar. Esa era una de las preguntas que tenía María Inés, porque comentaba esto, como ciudadano de a pie, no es dejar de lado los sindicatos, sino presentar alternativas. Así que esa es una... Exacto, hay que involucrar. Exactamente. Es lo mismo que cuando dicen la política es una porquería, no hay que meterse, qué sé yo. Cuando no se mete nadie siempre queda lo mismo. Por eso Totti se metió, Alicia se metió, yo me metí. O sea, hay que involucrarse, hay que meterse, porque transformar las cosas se hace desde adentro. Y en los sindicatos también, en los clubes de fútbol, en las organizaciones empresarias. Yo, como ministro de Trabajo, Totti lo sabe, muchas veces soy mucho más crítico de las organizaciones empresarias que de los sindicatos. Pero los sindicatos, claramente, el dirigente sindical se tiene que dar vuelta y explicarle a los suyos qué consiguió, cómo defendió los derechos de los trabajadores. Pero hay algunos del sector empresario que lo único que le importa es matar a sus socios, digamos, no estar pensando en cómo generar más empleo, cómo generar más oportunidades. Excelente. Bueno, Toti. Bien. Nada, la verdad que yo tengo un montón de preguntas que seguramente lo vamos a hacer cuando nos encontremos, pero estamos cumpliendo el horario que nos habíamos propuesto, así que yo le daría las últimas palabras que nos dicen y a partir de ahí seguimos con el diálogo y seguramente lo vamos a invitar a Gustavo Vélez también, que ha presentado proyectos en la legislatura y vamos a ir acompañándonos para hacer de esto, de la búsqueda de trabajo y de una legislación que promocione el trabajo, es la mejor manera de luchar por la cultura del trabajo. A veces yo tengo conversaciones con mis amigos piqueteros que apoyan cuando hay alguna medida que va a favor de la creación de trabajo y nos dicen, no tenemos que perder derecho. Y le digo, el primer derecho que perdimos, y yo me acuerdo en los 90 cuando quedé desocupados, es el derecho a trabajar. A partir de ahí ya no tengo ningún derecho laboral. Y eso a veces no se entiende cómo estos movimientos de verdad apoyan cosas que van en contra de la creación de trabajo. Así que le dejo las últimas reflexiones. Bueno, simplemente agradecer a todos por la participación y a vos, Toti, por la invitación. De hecho, que lo que sacamos en conclusión es que tenemos que volver a involucrarnos, como cada uno de nosotros, desde el lugar que nos corresponde, porque es así, de esta manera, en que unidos y con un objetivo claro de sacar esta Argentina adelante, de construir el país que nos merecemos, cada uno desde su lugar de trabajo, desde su lugar donde esté, para realmente volver a recuperar esos valores fundamentales de toda sociedad, del de no robar, de no mentir, de no usar al otro. Creo que es fundamental. Y bueno, lo importante es que podamos unirnos los argentinos sobre esos objetivos y luchar por el futuro mejor para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Jorge. Toti, bueno, una vez más, un orgullo de estar acá. Sabés que cuentan conmigo todos ustedes para que lo que pueda ayudar en aportar ideas, en contar las experiencias, en advertir sobre problemas que uno puede ver.
a la hora de llevar adelante este tipo de proyectos, este tipo de ideas, pero también con el apoyo férreo de saber que están haciendo el trabajo con el territorio, hablando con la gente, convenciendo a los vecinos, dejando de lado la frustración, pasando a la acción para que podamos transformar este país. Así que todo fuerza y sobre todo vos, Toti y Alicia, que tienen una tarea enorme por delante. Y les mando un beso grande a todos los de La Matanza que los veo por allí. Bueno, gracias Jorge, gracias Alicia. La verdad que este ciclo que hemos iniciado como una picardía, como para pasar la cuarentena, de pronto se transformó también para nosotros en algo fundamental para sostener la esperanza. Cada visita, cada intervención que tenemos todos los sábados, en esta mirada desde el corazón de La Matanza y mirada en plural, tiene que ver con ese concepto, que acá caben todos, no sobra nadie, por lo tanto le pedimos sus opiniones, y en esto que hemos diseñado para estos próximos días, el trabajo, la creación de trabajo va a ser nuestro caballito de batalla para ver si cambiamos La Matanza, porque como decimos, si cambia La Matanza, cambia el país, y en eso estamos empeñados todo nuestro esfuerzo para cambiar La Matanza, porque queremos un país distinto. Gracias a los dos. Un beso grande a todos. Buenas tardes, un abrazo a ustedes. Para cerrar, les quería comentar que detrás de este trabajo hay un equipo y que les voy a nombrar a Alicia, bueno, Jorge, si no sé si todavía está, que somos Mariel, Alejandro, Matías, Susana, Guillermo, Lucía, Mariano, Leandro, Silvia, Claudio, Jorge, Máximo, Valeria, Nicolás, Melina y quien les habla. Un fuerte aplauso para todos. Mati, si querés abrir el micrófono, y buenas tardes, hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias, Alicia, querida. Gracias. Gracias, Toti. Estemos atentos a lo de Tucumán. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias. A todos. Gracias, Toti. Muy buena la charla. Gracias. Excelente. Alicia. Te quiero mucho, Alicia. Toti, Soy Nadie de Corrientes. Excelente. Gracias. Excelente. Tucumán es un polvorín, está por estallar. Hola Alicia, saludos desde San Martín. Saludos, Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Almirante Brown, Alicia. Gracias.